Para finalizar entonces, estimados estudiantes, nuestra clase del día de hoy, analicemos la figura de la reparación del daño. Una vez que se han cumplido con todos estos requisitos que hemos visto, es decir, una vez que hay una conducta antijurídica que genera un daño, cuya causalidad se le puede atribuir al agente del daño en factor al nexo de causalidad y a los factores de atribución, entonces nosotros, estimados estudiantes, ya podemos establecer, bueno, el juez, una vez que revisa que han existido esos cuatro elementos, ya puede determinar que se repare el daño, ¿ya? Una vez que concurren todos esos cuatro elementos que hemos visto en ese cuadro didáctico, en nuestra anterior grabación, se determina que se tiene que reparar ese daño. Y la persona, se determina la responsabilidad, por tanto, la persona tiene que reparar ese daño, ¿no? Tiene que reparar ese daño. ¿Qué es la reparación del daño? La reparación del daño significa el cumplimiento por el responsable de una prestación en beneficio de la víctima, mediante la cual se hace efectiva la obligación surgida por un daño injusto. Entonces, ya hemos analizado, ya se ha determinado que hay daño, ya se ha determinado que hay nexo de causalidad, ya se ha determinado cuál factor de atribución es el que va a determinar la responsabilidad, se ha determinado que el daño es antijurídico, por tanto, surge una obligación, ¿no? Surge una obligación de reparar el daño. La finalidad de la reparación, estimados estudiantes, es resarcitoria, no nos olvidemos de eso. Es decir, lo que busca es compensar el menoscabo, ese daño que se ha generado. No es sancionadora. La responsabilidad penal sí lo es, ¿no? Es sancionadora porque establece un castigo para una determinada persona que ha incumplido aquellas conductas que están expresamente prohibidas por la ley. Entonces, la responsabilidad civil no busca castigar al autor, no se olviden de eso. En la medida factible, se procura revertir todas las consecuencias disvaliosas sufridas por la víctima mediante un bien, la prestación en su favor, que la satisfaga por su mal. Entonces, lo que se busca es reparar ese perjuicio injusto que se ha generado después de todo ese análisis que hemos visto, ¿no ve? Porque ya hemos determinado que no era justo, es decir, que no había legítima defensa, que no había estado de necesidad. Ya hemos determinado también que era causante, que no ha habido ruptura del nexo causal. Entonces, ahora, una vez que se ha analizado todo eso, el agente del daño tiene que reparar ese daño, ¿no? Y reitero, eso no es un castigo, simplemente es un resarcimiento, es una compensación de ese daño que se ha generado. La reparación, entonces, lo que se busca es la reparación de la situación de la víctima. El resarcimiento puede concretarse con bastante aproximación. No siempre, bueno, se va a devolver exactamente el quantum correcto, ¿no? Que le corresponde a la víctima. En la indemnización de los daños patrimoniales ya se acerca un poco más, ¿no? Pero hay un problema, como hemos visto, en los daños espirituales, ¿no? En los perjuicios espirituales. En esos daños extrapatrimoniales que nosotros ya hemos analizado, hay un sufrimiento que ha tenido la víctima. Es decir, hay un sufrimiento, hay angustia. Esos sentimientos, ese daño extrapatrimonial que no se puede evaluar en dinero, ¿no? En el daño patrimonial es posible devolver las cosas a un estado anterior, considerando el patrimonio. Sin embargo, en el segundo caso estamos ante una compensación o una satisfacción. Entonces, en el daño patrimonial, sí, ¿no? O sea, si alguien te choca el automóvil, te lo puede arreglar y te lo puede devolver en la misma situación en la que se encontraba, o sea, muy cerca de cómo se encontraba antes. Pero si una persona ha sido asaltada, por ejemplo, y ha sufrido un trauma, etcétera, bueno, en los daños espirituales extrapatrimoniales existirá pues una compensación, más que una compensación, es decir, más que devolverla a la misma situación, existe una satisfacción que se realiza, ¿no? En materia contractual,
La indemnización satisface ante todo una función supletoria de la prestación debida que el deudor no ha cumplido o ha cumplido mal. Además, tienen que indemnizarse otros daños adicionales que pueda haber sufrido el acreedor, el daño moral, moratorio, etcétera. Pero depende, ¿no?, del tipo de contrato que se ha desarrollado. En el daño contractual, entonces, nosotros hemos visto que estamos ante el incumplimiento del contrato y lo que se busca es reparar ese incumplimiento, es decir, se tendrá que cumplir con lo que no se ha cumplido. Y ahí, así es como se repara ese daño. Después, obviamente, los intereses moratorios, si es que corresponde a un daño moral, también entrará. Habrá algunos elementos que ustedes estudiarán de manera más detallada en la materia de obligaciones y también en la materia de contratos. Acá basta que ustedes sepan que en materia contractual hay responsabilidad contractual cuando se incumple el contrato. En ese momento es que la persona tiene que reparar esa situación. Sin embargo, aún tratándose de perjuicios económicos, el daño no puede ser materialmente cancelado, sino solo reparado. El daño ya ha existido, estimados estudiantes, es decir, el daño no puede borrarse de la existencia del mundo, ¿no?, de lo que ha sucedido en el mundo. El daño solo se repara, solo se arregla. Lo que ya ha sido abollado, lo que ya ha sido dañado, se lo arregla. No es que se borra de la esfera del mundo que conocemos, ¿no? La reparación es una reconstrucción jurídica, entonces, que no borra el perjuicio, sino que lo traslada desde la víctima hacia el responsable. Entonces es el responsable ya el que tiene que asumir las consecuencias de ese daño que ha provocado. Hay un principio que rige esto, que rige la reparación, la indemnización, la reparación, mejor dicho, el resarcimiento del daño, ¿no? Y este es el principio de reparación plena o integral, la denominada restitutionis in integrum. Implica colocar al damnificado en una situación igual o similar a aquella en la que se encontraba antes del hecho lesivo. Ese es el principio, eso es lo que se busca con la reparación, ¿no? Devolver a la víctima a la situación en la que se encontraba antes del daño o a la que se encontraría si es que no se hubiese suscitado el daño. La extensión del resarcimiento se define por la relación de causalidad adecuada, es decir, el resarcimiento depende mucho del nexo de causalidad, ¿no ve? Se resarce completamente el daño causado y solo el daño causado por el hecho, es decir, se indemnizan todas las consecuencias objetivamente previsibles. Por eso el nexo de causalidad era muy importante estudiarlo, ¿no? El nexo de causalidad nos permite establecer hasta qué punto uno es responsable, de qué es causante, y no podemos atribuirle otras consecuencias. La plenitud indemnizatoria no es una regla absoluta, sino una aspiración supeditada al empleo de técnicas para averiguarla y aplicarla. Se suscitan interrogantes como la fecha desde la cual debe evaluarse el daño, desde qué momento se evalúa el daño, desde el momento en que se ha suscitado el hecho o desde el momento en que se demanda. Ese valor tiene que ser objetivo o subjetivo, es decir, el juez al momento de valorar tiene que tener una tabla de valores o tiene que basarse en su subjetividad. Entonces, hay, por ejemplo, en otros ordenamientos jurídicos o se ha desarrollado en otros países la figura de los baremos, ¿no? Baremos, que son ciertas tablas que ayudarían a establecer cuánto es el monto que se debe indemnizar. Pero esto no siempre va a comprender todos los tipos de daños, ¿no? Tiene sus deficiencias. Entonces hay que considerar la situación concreta también. La justicia de la reparación de los daños morales tiene que cumplir ciertos parámetros, ¿no? También se resarcen los daños adecuadamente causados por el hecho. No se puede aspirar a reponer el estado previo al menoscabo, ¿no? No se puede aspirar a devolver a la víctima y que la víctima esté exactamente en la misma situación, porque el daño, como ya hemos dicho, se ha suscitado. Entonces, la finalidad de reparar el daño, la finalidad del resarcimiento, debe consistir en una reparación justa. En la medida de lo posible, tiene que consistir entonces en los siguientes aspectos.
No hay que dejar de resarcir algún aspecto indebidamente, es decir, todos los aspectos reparables tienen que ingresar al momento de repararse el daño. No debe resarcirse el hecho más de una vez, porque eso también sería un perjuicio para el agente del daño, ¿no ve? Y generaría un enriquecimiento indebido para la víctima. El daño solo se va a resarcir una vez. Se tiene que llegar a una indemnización realmente compensatoria, es decir, que esté lo más cerca posible de devolver a la víctima la situación en la que se encontraría si el daño no se hubiese suscitado. Tiene que tratarse de igual manera a todas las víctimas en daños similares. Sería injusto que una persona atropellada y que se ha roto un brazo cobre $10,000 y a otra que se ha roto un brazo le den $500, ¿no? Lo ideal es que los jueces tengan una línea similar y que los jueces apliquen de manera similar o, bueno, determinen de manera similar para todas las víctimas en casos similares una indemnización similar también, ¿no? Finalmente, el pago, estimados estudiantes, tiene que ser realizado con prontitud, ¿no? El daño para la reparación del daño para ser justa, tiene que repararse dentro de un tiempo razonable. Sería totalmente injusto que una persona que ha sido dañada termine siendo reparada después de 10 años, después de 15 años. Y esto, estimados estudiantes, incluso lo podemos encontrar en nuestra Constitución Política del Estado, ¿no? Toda persona que haya sido, bueno, a la cual se le haya provocado un daño, tiene que ser oportunamente reparada de ese daño, ¿no? Todo daño generado a una persona tiene que ser oportunamente reparado. No puede esperarse entonces largos tiempos hasta que la persona, hasta que la arbitrariedad del sujeto, bueno, del agente del daño así lo decida, ¿no? Los modos de reparar el daño son los siguientes. El daño puede repararse no solo pagando un monto de dinero, ¿no? Sino también, como habíamos dicho ya en anteriores clases, puede repararse in natura. Entonces, los modos de reparar el daño son en especie o in natura, es decir, persigue reintegrar la situación fáctica de la víctima al estado anterior al hecho dañoso mediante la entrega de bienes similares a los lesionados y otros procedimientos de restablecimiento material al pasado. Por ejemplo, contratar a un profesional que arregle ese bien y de paso indemnizar por el deterioro tal vez del mismo, ¿no? Bueno, le has arruinado un refrigerador, comprar otro refrigerador. Bueno, lo justo también ahí sería que la víctima, como no tenía un refrigerador nuevo, termine pagando la diferencia. Hay que buscar entonces esos puntos medios, ¿no? El resarcimiento también puede darse en dinero, ¿no? Cuando no es posible tal vez el pago in natura o cuando la víctima prefiere el pago en dinero, entonces se concreta mediante el pago de una indemnización. Nuestro Código Civil en su artículo 994, estimados estudiantes, establece lo siguiente. Voy a citar textualmente. El perjudicado puede pedir, cuando sea posible, el resarcimiento del daño en especie. Perdón, doctor. En caso Perdón, doctor. de diverso, el perjudicado, como decíamos, puede pedir, cuando sea posible, el resarcimiento del daño en especie. En caso diverso, el resarcimiento tiene que valorarse apreciando tanto la pérdida sufrida por la víctima como la falta de ganancia en cuanto sean consecuencia directa del hecho dañoso. Ahí vemos la figura del daño emergente y el lucro cesante, ¿no? Es decir, apreciando toda la pérdida, el empobrecimiento de la víctima y en segundo lugar, el dinero que ha dejado de percibir. Ese es el daño patrimonial. El perjudicado puede pedir el resarcimiento entonces pidiendo la misma cosa que se le ha dañado. O puede pedir en dinero también, ¿no? Es decir, el resarcimiento que implica lo que ya hemos manifestado. El daño moral, que nosotros ya lo hemos estudiado,
debe ser resarcido solo en los casos previstos por ley. Y nosotros ya hemos manifestado que esos casos previstos por ley se dan ante el atentado de los derechos de la personalidad, es decir, el derecho a la libertad, el derecho a la actividad física, el derecho al honor, el derecho a la imagen, el derecho al pudor, el derecho, a ver, ¿qué más podemos encontrar? El derecho moral de autor, etcétera. Estos derechos que ustedes los van a estudiar con mayor detenimiento en la materia de personas. El juez, finalmente, respecto al resarcimiento, el juez puede disminuir equitativamente la cuantía del resarcimiento al fijarlo, considerando la situación patrimonial del responsable que no haya obrado con dolo. Si la persona no ha obrado con dolo, entonces el juez puede disminuir el quantum del resarcimiento, considerando cuál es la situación, ¿no?, de la persona, cuánto percibe esa persona que ha obrado solo con culpa, es decir, de manera imprudente, es decir, de manera negligente. Pero si ha obrado con dolo, no existe esa posibilidad. La persona tiene que reparar exactamente ese daño. De esta manera, estimados estudiantes, hemos podido ver cuáles son los elementos que se requieren para la reparación del daño, bueno, para la responsabilidad por el hecho de una persona, ¿no?, por el hecho propio. Se requieren de esos 4 elementos que nosotros ya hemos estudiado, que son la antijuridicidad, el nexo de causalidad, se requiere de la antijuridicidad, nexo causal, del daño y de los factores de atribución. Y una vez que existan estos, se dará la reparación del daño que hoy día hemos estudiado. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Si es que existe alguna duda, estoy atento a cualquier consulta que tengan. También pueden acudir, reitero siempre esto, a nuestro foro de consultas. Muchas gracias.